¿Qué tal, amables amigos? Es un placer volver a juntarnos con ustedes a través de este sistema para llegar a sus hogares y compartir juntos esta serie escudriñando la Sagrada Escritura, siguiendo siempre el consejo del Divino Maestro en San Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras porque en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. En el tema 12 nosotros explicamos acerca de lo que constituye el pecado y hemos visto que significa violación a la santísima ley de Dios. En este tema yo quiero exaltar la grandeza que tiene esa ley. En primer lugar, recordar con ustedes por lo menos 7 atributos del carácter de Dios. No hace falta que busquemos textos bíblicos, porque todos sabemos que hay en abundancia para definir el carácter de Él. Por ejemplo, Dios es bueno. Jesús le dijo al joven rico, ninguno hay bueno sino solo Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es fiel, Dios es recto, Dios es puro. Vamos a tomar estos 7 atributos del carácter de Dios y vamos a ver si estos atributos se encuentran reflejados en la santísima ley que Él escribió con su propia mano. Vamos a preguntarle primero al apóstol San Pablo. Leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 7, el verso 12. Dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Qué interesante. Un Dios santo nos ha dado una ley santa. Un Dios bueno nos ha dado una ley buena. Un Dios justo nos ha dado una ley justa. Si nosotros vamos al libro de Salmos, en el Salmo 19, leemos los versos 7 en adelante lo siguiente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Sí, amigo, qué interesante. Notemos estos detalles. Un Dios perfecto nos ha dado una ley perfecta. Un Dios fiel nos ha dado una ley fiel. Un Dios recto nos ha dado mandamientos rectos. Un Dios puro nos ha dado una ley pura. Así que si ustedes notan, la ley de Dios no es otra cosa que el trasunto del carácter de Él. Revela los atributos de su carácter. Por eso es que de todas las sagradas escrituras, de Génesis al Apocalipsis, cuando nosotros leemos que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, pero hay 17 versículos que Dios sabía que la humanidad se iba a confrontar con las verdades que esos 17 versículos enseñan, y aunque la inspiración de Él es tan valiosa como si Él mismo lo hubiera escrito, pero Dios prefirió escribirlo Él con su propia mano. O sea, toda la escritura ha sido inspirada por Dios y escrita por los profetas y los apóstoles, pero los 10 mandamientos quiso escribirlo Dios con su propia mano. ¿Cuánto valor tienen estos mandamientos y hasta cuándo Dios los escribió? Le preguntamos también a la Sagrada Escritura, el propio salmista, allí en el Salmo 119, los versos 142 dice así: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La ley de Dios es la verdad. El verso 151 y 152 del mismo Salmo dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. ¿Para cuándo? Para siempre. Así como el carácter de Dios es eterno, sus leyes también son eternas. Los principios que rigen la santísima ley de Dios son eternos y no pueden cambiar. Nosotros todos sabemos que la ley de Dios fue escrita por Dios mismo. Si alguno tiene duda de eso, vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, en Éxodo, el capítulo 32, el verso 16, leemos: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura
era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Las primeras tablas las hizo Dios y las primeras tablas las escribió Él también. Pero esas tablas Moisés las rompió. Cuando ustedes leen el capítulo 32, 33, ahí van a ver los detalles. Moisés bajó del monte después de haber estado 40 días en la presencia de Dios y recibir los mandamientos y recibir todas las instrucciones y todas las leyes que tenían que regir, que eran ilustrativas del gran plan de la salvación, las leyes rituales. Moisés baja y de repente ahí el pueblo se había corrompido con el becerro de oro. Y Moisés, en santa indignación, rompió esas tablas. No fue condenado por Dios por ello. Lo hizo con una ira santa. Y entonces luego Dios lo llama a Moisés nuevamente. En el capítulo 34 de Éxodo, el verso 1, Dios le dice así: y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, en esta ocasión ya no fue Dios el que hizo las tablas, le dijo a Moisés que él las fabricara. Pero sí, Dios dice, escribiré sobre esas tablas, ¿verdad?, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, el que vuelve a escribir la ley es Dios con su propia mano. Mis amigos, ¿quién escribió la ley? Acá dice que Dios. Normalmente cuando escuchamos la palabra de Dios siempre nos imaginamos a Dios el Padre. Pero ¿saben una cosa? Jesús también es Dios. Desde que el hombre cayó en pecado, la comunión entre el cielo y la tierra se hizo con la persona de Cristo. Por supuesto, cuando Él nace de la bienaventurada Virgen, Él se constituye en el segundo Adán porque vino a salvar lo que el primero perdió. Eso lo hemos visto nosotros en el tema que hablamos de la divinidad de Jesús. Pero el que escribió las tablas de la ley allí en el monte, el que guiaba al pueblo de Israel, el que abrió el mar rojo, el que hizo todos esos milagros, fue el propio Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a las cartas que escribe el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, versículos 3 al 4. Dice allí lo siguiente: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién los guiaba? ¿Quién los conducía? ¿Quién era la roca de la salvación que ellos tanto proclamaban? Era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amigo, fue el mismo Jesús el que escribió la ley. Es por eso que cuando Él estaba en la tierra tenía toda la potestad y toda la autoridad, aunque Él estaba como nuestro hermano mayor porque vino a salvar lo que el primer Adán perdió. Sin embargo, Él tenía toda la potestad. ¿Y qué dijo Él con respecto a su ley? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, pasajes que ya lo hemos visto en otros temas, pero en el contexto que estamos mencionando, tenemos que repetirlo porque estamos viendo justamente la eternidad de la ley de Dios. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el verso 17 en adelante, leemos así: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¡Qué tremendo! La ley de Dios es eterna. Hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni un puntito de la ley tenía que pasar. Inclusive cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 16 de Lucas y el verso 17, fíjense el énfasis que pone el Señor Jesús allí. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Sí, amigo, la santísima ley de Dios perdurará para siempre. ¿Saben ustedes? Cuando el Señor Jesucristo aparezca en gloria y majestad desde los cielos, antes que se produzca ese evento de tal magnitud, van a haber una serie de eventos en la tierra. Van a caer las 7 postreras plagas que menciona el libro del Apocalipsis. Pero habrá un momento en que Dios hablará desde los cielos. Y en ese momento que Dios habla, hará algo muy interesante.
Cuando nosotros vamos al libro de Salmos, por ejemplo, el Salmo 50, allí se nos explica exactamente qué ocurrirá cuando Dios comience a hablar desde los cielos. Miren lo que dice la Biblia. Desde el verso 1, el Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Sí, la santísima ley de Dios, hemos visto ya en los temas anteriores, será la norma de juicio para determinar los que se salvan y los que se pierden. Y dice que los cielos van a declarar esa justicia porque Dios es el juez. En otras palabras, Dios lo va a exhibir a esos mandamientos. Fíjense en lo que dice más adelante, el verso 16, por ejemplo, del mismo capítulo. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentía en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablaba contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Yo te voy a reprender y te voy a mostrar mi ley y te la voy a poner delante de tus ojos. Aquellos mandamientos que tú transgrediste, que tú violaste, porque seguiste la conducta de aquellos que se han encargado de pisotear parte de la santísima ley de Dios. Así que por lo tanto, mis amigos, esta es una declaración de la palabra de Dios. Es el juez de toda la tierra, es el Dios creador y sustentador de todas las cosas, el que se pronuncia en estos versículos. Si nosotros vamos al Salmo 97, por ejemplo, los versículos 3 en adelante, allí nosotros podemos leer la siguiente declaración también. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. ¡Qué tremendo! Sí, mis amigos, son dos mandamientos que son tremendamente pisoteados por la humanidad. El cuarto que habla del día de reposo y el segundo que dice no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los hijos sobre los padres, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mi mandamiento. Querido amigo, al estar estudiando estos temas, Dios te está iluminando tu mente y tu corazón para que respete lo que Él escribió con su propia mano. En los temas que vamos a ver, vamos a analizar claramente esos dos mandamientos que han sido bien pisoteados por la humanidad. Y ustedes entenderán quién se encargó de cambiarlo, porque la Biblia no lo hizo. Dios no lo hizo, Jesús no lo hizo, los apóstoles tampoco lo hicieron. Y ustedes tendrán que saber de una vez quién lo hizo. Y si esos mandamientos siguen en vigencia, es hora de respetarlo, porque será la norma del juicio cuando el Señor determine quién se salva y quién se pierde. Querido amigo, que Dios te bendiga. Que al estudiar estos temas, el Espíritu de Dios reflexione profundamente en ese toque extraordinario que Él hace sin alterar tu decisión o tu libre albedrío. Eres tú el que tienes que decidirte. Si la luz de la verdad penetra en tu conciencia y disciernes que es verdad, obedécela. No espere más tiempo. Dios está necesitando que sus hijos reaccionen antes que Él venga en llama de fuego. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Permite elevar una plegaria. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos
si hemos estado pisoteando tus sagrados mandamientos. Bendícenos y danos la fuerza para obedecerlo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.